y espanto. Las tres brujas del Huila. Esta historia la contaba mi abuelo cuando ya estaba viejo, siempre bajando la voz, incluso estando dentro de la casa, como si todavía tuviera miedo de que alguien lo escuchara. Cuando él era niño, vivía con sus padres en una finca muy alejada de la ciudad, en el departamento del Huila. No había carreteras como ahora. Para llegar al pueblo más cercano se necesitaban 6 horas caminando, atravesando monte, caminos de tierra y zonas solas donde casi no pasaba nadie. En esa época la vida era dura. No había comodidades. No había dinero. Mi abuelo tenía que ir todos los días a la ciudad a trabajar para ayudar en la casa. Salía de madrugada y regresaba cuando el sol ya estaba cayendo. Ese camino lo conocía de memoria. Cada curva, cada árbol grande, cada quebrada. Y en ese trayecto había una casa que siempre veía. No era una casa bonita. Tampoco estaba abandonada. Era una casa vieja, de madera oscura, con el techo bajo. Allí vivían 3 mujeres mayores. Siempre eran las 3. Siempre vestidas de oscuro. Siempre sentadas afuera o paradas en silencio, mirando pasar a la gente. Mi abuelo nunca les habló mucho. Las saludaba por respeto y seguía su camino. Para él, eran solo parte del paisaje. Algo normal. Algo que siempre había estado ahí. Hasta esa noche. Ese día salió del trabajo mucho más tarde de lo normal. El cielo se nubló rápido y la noche cayó pesada, sin luna. El monte empezó a sonar distinto. Los grillos más fuertes. El viento más frío. Mi abuelo empezó a sentir miedo. No de algo concreto, sino esa sensación de que no era buena idea seguir caminando. Cuando vio la casa de las 3 mujeres, se detuvo. Pensó en seguir. Pensó en devolverse. Pero el cansancio pudo más. Se acercó y tocó la puerta. Las 3 mujeres lo miraron fijamente. No parecían sorprendidas de verlo a esa hora. Mi abuelo les explicó que todavía estaba lejos de su casa, que ya era tarde y que tenía miedo de que le pasara algo en el camino. Les pidió el favor de quedarse solo esa noche. Las mujeres no discutieron. No se miraron entre ellas. Simplemente dijeron: pase. La casa estaba limpia. Demasiado limpia para ser tan vieja. No olía a comida. No olía a leña. Olía a nada. Le mostraron un cuarto pequeño y le dijeron que descansara. Que podía irse temprano en la mañana. Mi abuelo se acostó. Estaba cansado. Y por un rato, logró dormirse. Mi abuelo se despertó sin saber por qué. No fue un golpe. No fue un grito. Fue esa sensación rara de cuando uno abre los ojos y sabe que algo no está bien. La casa estaba completamente oscura. La vela del cuarto seguía apagada. El silencio era tan profundo que se volvía incómodo. Entonces lo escuchó. Al principio pensó que era su imaginación. Tal vez murciélagos. Tal vez un ave nocturna. Intentó volver a dormirse. Pero el sonido regresó. Esta vez más cerca. No venía del techo. No venía del monte. Venía del patio de la casa. Mi abuelo se incorporó en la cama, con el corazón acelerado. Se quedó quieto, escuchando. Cada cierto tiempo, el aleteo se detenía, y luego volvía, como si algo estuviera dando vueltas lentamente. Pasaron varios minutos así. Hasta que la curiosidad le ganó al miedo. Se levantó con cuidado, descalzo, evitando que el piso de madera crujiera. Caminó hasta la puerta del cuarto y la entreabrió apenas, lo suficiente para mirar. Y fue ahí cuando se le heló el cuerpo. En el patio había una tinaja grande, vieja, de barro oscuro. Mi abuelo juraba que esa tinaja no estaba ahí durante el día. Las 3 mujeres estaban alrededor. No hablaban entre ellas.
No se miraban. Murmuraban algo en voz baja. Una de ellas se hizo un pequeño corte en la mano. La sangre cayó dentro de la tinaja. Luego la segunda. Luego la tercera. Mi abuelo sintió que las piernas le temblaban. Quiso retroceder, pero no pudo. Encima del patio pasó algo volando. No se veía completo. Solo la sombra proyectándose contra la pared. Y las alas. No era un pájaro normal. Las alas eran demasiado grandes. El movimiento, demasiado lento. Las mujeres seguían murmurando. La tinaja ya tenía suficiente sangre como para reflejar la poca luz de la noche. Mi abuelo entendió una cosa muy clara. Él no debía estar viendo eso. Cerró la puerta despacio, como nunca había hecho nada en su vida. Regresó a la cama y se sentó, con la espalda recta, sin atreverse a acostarse. Rezaba en silencio. Una y otra vez. Sin saber cuánto tiempo pasó. Los aleteos continuaron durante largo rato. Hasta que poco a poco se fueron apagando. Y cuando el silencio volvió por completo, mi abuelo pensó que lo peor ya había pasado. Pero la noche todavía no había terminado. Mi abuelo no durmió el resto de la noche. Se quedó sentado en la cama, mirando la puerta, esperando en cualquier momento que se abriera. Cada pequeño sonido lo hacía tensarse. Cada crujido de la madera le aceleraba el corazón. Cuando el cielo empezó a aclarar, sintió alivio. Pensó que con la luz del día todo sería distinto. Se equivocó. Escuchó movimiento afuera del cuarto. Ollas. Platos. Voces normales. Como si la noche anterior nunca hubiera existido. Mi abuelo abrió la puerta con cuidado y salió al corredor. La casa se veía igual que el día anterior. Limpia. Ordenada. Tranquila. La tinaja ya no estaba a la vista. El patio parecía vacío. Las tres mujeres estaban en la cocina. Una de ellas lo miró y sonrió. Buenos días. Ese saludo le dio más miedo que los aleteos. Le dijeron que se sentara. Que había amanecido temprano y que no era bueno irse con el estómago vacío. Sobre la mesa había un plato con huevos recién hechos. Mi abuelo se quedó de pie. Las miró. Y notó algo extraño. Las tres mujeres lo observaban al mismo tiempo. Ninguna comía. Ninguna se movía. Recordó la tinaja. La sangre. Las sombras volando sobre el patio. Sintió un nudo en la garganta. Con voz temblorosa, les dijo que no podía quedarse. Que sus padres lo estaban esperando. Que si no llegaba temprano, lo iban a regañar. Las mujeres no insistieron. No se molestaron. No se sorprendieron. Una de ellas solo dijo: haga como quiera. Pero al decirlo, sonrió. Mi abuelo agarró su morral. Salió de la casa sin despedirse. Caminó rápido, pero sin correr. Tenía miedo de mirar atrás y encontrar algo siguiéndolo. Mientras se alejaba, juró escuchar un último aleteo, muy suave, como una despedida. No se detuvo. No volteó. Siguió caminando hasta que la casa desapareció entre la neblina. Y solo entonces sintió algo claro en el pecho. Había salido vivo, pero por poco. Mi abuelo caminó durante horas sin detenerse. No quiso descansar, no quiso sentarse, no quiso mirar atrás. Sentía que si se quedaba quieto, algo podía alcanzarlo. Cuando por fin llegó a su casa, el sol ya estaba alto. Su madre fue la primera en verlo. Apenas lo miró a los ojos, supo que algo no estaba bien. ¿Qué le pasó?, le preguntó. Mi abuelo se sentó. Tomó agua. Se quedó en silencio unos segundos, y luego empezó a contar todo. Desde que salió tarde del trabajo, hasta la noche en la casa de las tres mujeres. Les habló de los aleteos, de la tinaja, de la sangre, y de la invitación a comer que no aceptó.
Sus padres no se sorprendieron. Su madre se persignó lentamente. Su padre suspiró hondo y bajó la cabeza. Usted tuvo suerte, dijo, mucha suerte. Ahí fue cuando le explicaron la verdad. Desde hacía años, los vecinos sabían quiénes eran esas mujeres. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo comentaban en secreto. Decían que no vivían de nada visible, que no sembraban, que no criaban animales. Y aún así, nunca les faltaba nada. Decían que eran brujas. 3 mujeres mayores. Siempre 3. Porque en esas cosas, el trabajo nunca se hace solo. Le contaron que varios hombres se habían quedado a dormir en esa casa. Algunos no volvieron jamás. Otros regresaron distintos, enfermos, callados, como si algo se les hubiera quedado allá. Su padre fue claro. La comida que le ofrecieron no era para ayudarlo. Era para amarrarlo. Mi abuelo entendió entonces por qué sintió tanto miedo en la mesa. ¿Por qué ninguna de ellas comió? ¿Por qué lo miraban sin parpadear? Si se quedaba. Si aceptaba. Tal vez nunca habría salido de ahí. Ese mismo día le prohibieron volver a pasar por ese camino. Aunque tuviera que caminar más, aunque llegara cansado, aunque perdiera el trabajo. Hay casas que no son para los vivos, le dijo su madre, y caminos que es mejor rodear. Con el paso de los años, la casa desapareció. No quedó en ruinas. No se cayó. Simplemente un día ya no estaba. El terreno quedó seco. Nada volvió a crecer ahí. Los animales evitaban el lugar. Mi abuelo nunca volvió a ver a esas mujeres. Pero cada vez que contaba esta historia, siempre terminaba diciendo lo mismo. No toda hospitalidad es bondad. A veces te abren la puerta. Solo para ver si aceptas quedarte. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios. ¿Te quedarías a dormir en una casa desconocida en medio del camino? ¿O crees que hay invitaciones que es mejor rechazar, aunque parezcan amables? Te leo. Este fue un relato más de chisme y espanto. Recuerda, en los caminos antiguos, no todo el que te da techo quiere que vuelvas a ver el amanecer.